Son Alex Payete, que es socio fundador y director de estrategia de Picnic, una agencia que trata de construir marcas gracias a la innovación y al desarrollo de sus productos y servicios. Fue además, me he enterado, Alex fue elegido como uno de los top 30 profesionales menores de 30 años que hay que seguir de cerca. Eso sí, eso fue hace ya muchos años, ahora tiene más. Es que la gana perdona, pero bueno, él ha seguido aprendiendo afortunadamente. Y también está con él Luis Villa, que es director de negocios de Fiord, con J en medio, Fiord, no Ford, responsable de los departamentos encargados de experiencia de usuario en marcas, en clientes como BBVA, Santander, Mafre, Canal Plus, Carrefour, Repsol, etc. Van a hablarnos de eso, la importancia de hacer y no de decir. Os recuerdo que se puede tuitear a través de los hashtags Ayuna 2014 y Cara a Cara. Os dejo con ellos. Ahí están. Gracias. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días por la mañana. Acabamos de llegar y estamos encantados de estar aquí. Hemos madrugado, nos hemos levantado a las 6 de la mañana. Entonces llevamos juntos desde las 6:30. Sí. Una historia intensa. Luis y yo nos conocimos hace 2 años. Yo venía del mundo de publicidad, hacía planning, puramente para comunicación, y hace 2 años lo dejé y me empecé a enfocar en el mundo de la innovación, y en esa fase de aprendizaje tuve la suerte de cruzarme con gente como Luis, que ahora veréis el talento que tiene. Y él venía del mismo, aterrizaba en el mismo lugar que yo desde otro lugar. Él venía de haber, ya os contará él, de haber desarrollado productos y servicios, pero al final acaban esos productos y servicios representando a marcas. Y yo venía de la publicidad, ¿vale?, cuando el producto ya estaba definido. Entonces, cuando compartía con él mi frustración de que el producto ya estaba definido, él me contaba cómo definía el producto. Y decíamos, si al final estamos hablando de lo mismo, que al final las marcas se definen mucho más por lo que hacen, por el tipo de producto o servicio que hacen, y no tanto por lo que cuentan, ¿no? Y entonces vais a ver que tenemos visiones comunes o visiones homogéneas, pero perfiles heterogéneos, ¿no? Y hemos tenido mucho debate y mucha conversación sobre cómo se construyen las marcas modernas hoy, ¿no? Y hemos llegado a algo tan sencillo como que básicamente eres lo que haces y no solo lo que dices, ¿no? O lo que dicen, en vez del storytelling, el story doing. Hemos eliminado los vídeos por tiempo, había mucho vídeo, pero por tiempo los hemos eliminado, y como lo que nos pasa a los dos es que nos emocionamos cuando hablamos de algo que nos gusta, hablamos muy rápido y cada uno nos han dado un puntero. Entonces vamos a estar compitiendo. El mío no funciona. Bueno, pues entonces voy a ganar, voy a estar yo pasando las diapos de Luis, y entonces lo suyo va a durar lo que yo quiera, básicamente. ¿Ok? Entonces, con eso vamos a empezar, y repito que es simplemente 2 visiones sobre el mismo tema, sobre cómo se construyen marcas modernas, de alguien que tiene muchísima experiencia en haber creado servicios y productos y lo sigue haciendo, y yo que hacía solo comunicación. ¿Ok? ¿Lo quieres? Venga, dámelo. Conduzco yo. No, eso tampoco funciona, No tenemos ningún poder. Bueno, pues nos quedamos aquí. Atento aquí. Nos quedamos nosotros aquí. Si no bailamos un poquito. ¿Alguna pregunta? ¿Qué tal ha estado? Un aplauso, ¿no? Luis, habla, si quieres, de ti un poco. Estos minutos no van a contar luego para eso. No, esto es el para el descuento. Mucha presión con los 45 minutos. Esto puede pasar, ¿eh? No puede... Seguro, sí, no pasa nada. Seguro. Lo están solucionando, sí. Bueno. Pues nada, yo... Si quieres seguir hablando de ¿Necesitáis la imagen para seguir explicando esto? ¿Podéis no, podemos hablar... Podemos avanzar. Contar cositas y eso, mientras tanto. En cuanto esté... ¿Por qué no hablas de Fiord? Porque Picnic acaba de nacer, pero Fiord tiene historia. Vale, pues bueno, Fiord es una empresa que tiene nombre finlandés-noruego, pero se fundó en Inglaterra. Y es una empresa que salió de Razorfish y de Saatchi en su día. En el año 2001, unos chalaos decidieron que el futuro era el móvil.
O sea, en el año 2001, si os pensáis cómo era el móvil era una carcasa de plástico de Nokia con unos planes de datos carísimos, que solo texto negro, solo podéis enviar SMS, o sea, pero esos tíos decidieron que el futuro estaba en el móvil. Y montaron una empresa, empezaron a hacer una cosa que se llama diseño de servicios. Y sobre todo, una cosa muy interesante cuando haces un servicio, una experiencia, es que cuando más pequeña sea la pantalla, más importa lo que hay alrededor. Más importante es el contexto. Con una tele tienes 100% de atención, con un ordenador tienes a alguien trabajando para el ordenador, con un móvil todo te influye. Y cuando llevas lo que se llama los wearables y todo el tema de sensores, ahí obviamente ya no hay pantallas que diseñar, con lo cual tienes que tener muy en cuenta todo el contexto, ¿no? Entonces más o menos empezaron a diseñar servicios. Ahí estamos los dos. Y básicamente lo que hicimos fue, pues eso, Nokia en Finlandia se dio cuenta de que había unos chalaos haciendo servicios que les venía bien para sus nuevas plataformas y empezamos a trabajar con ellos en el año 2001 y se hizo, pues eso, plataformas para Yahoo, todas las plataformas de música, Obi Maps, muchísimas cosas. Y a partir de ahí empezó todo a crecer, el móvil empezó a coger tracción y empezamos a trabajar con muchas marcas grandes que querían dar el salto al mundo móvil. Y básicamente el concepto nuestro es diseñar experiencias de las que la gente se enamora. Es decir, un poco... Sí, lo que decimos muchas veces para alguien de marketing, nosotros trabajamos muy de la mano de marketing, lo que pasa es que intentamos meter el marketing dentro del servicio y del diseño. Y una de las mayores putadas, con perdón, para un tío que trabaja en marketing es vender algo en lo que no cree, o vender una cosa que es una porquería. Nuestro trabajo es decir, si no inviertes en la experiencia, al final el marketing va a ser inefectivo, es más, va a causar crisis y va a causar problemas, ¿no? Y básicamente es eso. Entonces, lo que hacemos es diseñar productos y servicios digitales. Bueno, empezamos ya. Una cosa que está pasando hoy en día es que las corporaciones están cada día más desesperadas por entrar en contacto con los clientes. En este momento es el ruido que hay, se meten por todos lados, se te meten en el Instagram, en el Twitter, por todos lados. Están intentando, pues lógicamente, conocerte, establecer una relación y lógicamente pues venderte cosas, ¿no? Y en este momento hacen lo que sea, se venden raperos o lo que haga falta para estar cerca de la gente, sobre todo joven, ¿no? Con poder de decisión en este momento en el mundo del consumo, con poder de influencia. Entonces, lo que pasa en este momento es que los consumidores necesitan a alguien que les salve. O alguien que les saque un poco de todo esto, un poco por el negocio tradicional, cómo se ha venido haciendo, cómo se ha ido comunicando, obviamente pues tiene una serie de vicios que todos conocemos, que se nota mucho pues también a la hora de ligar, ¿no? Al ligar, pues siempre digo en plan de broma que si quieres vender o ligar, nunca muestres necesidad. Pues en el marketing todo es necesidad. Básicamente se nota demasiado que lo necesitan, que se disfrazan como tú para intentar parecerse a ti para que les admitas en su pandilla, ¿no? Entonces, un poco en este momento lo que hace falta es salvar ese tema y volver un poco a las raíces y a la autenticidad. Entonces, estos son ejemplos, ¿no? Cuando la gente te dice algo, tú vas a una hamburguesa, tienes hambre, vas a comer, cuando te lo dan, aparece esa hamburguesa triste y mustia ahí, saludándote, hola, ¿qué tal? Eso es un ejemplo, ¿no? Esta gran piscina en Miami, es un hotel de Miami, que por cierto tiene buenas críticas a pesar del efecto, o sea, la gente que va luego le pone buenas estrellas, pero si os fijáis cómo te atraen, tú con tus gafas de sol y cómo te reciben, es lo que ves. Y lo mismo, esta a mí me hace mucha gracia, pues electrónica de consumo, que es un clásico, igual que coches, cuando tú compras una cámara, o la estás evaluando, te dan un folleto de glossy, todo muy brillante, que huele muy bien, con una foto genial, y tú te imaginas que tu primera foto va a ser esa. La rubia, el Rover no se ve, pero está por ahí abajo. Básicamente tú te ves como el cojo fotógrafo ahí en la montaña y tal, haciendo esa primera foto, ¿no? Cuando abres la caja te encuentras que a lo mejor la cámara no está. Está debajo del manual en coreano, después de plásticos, cables y encima cuando la abres no hay batería. No, tu primera foto será un árbol de Navidad con tu hijo todo desenfocado y sin luz. Nada que ver con lo que vemos ahí. ¿Vale? Y luego llegan estos señores y hacen una cosa que nosotros en nuestro sector le llamamos el onboarding. El onboarding sería como la entrada, la llegada, ¿no? Apple te vende una cosa, que además es 3D, eso no es el producto real, pero es 3D, pero luego cuando abre no se rompe la experiencia, no hay manuales. Abres y el producto está cargado diciendo, hola, vamos a empezar nuestra relación a partir de ahora, ¿no? Es un poco el tema, lo que queremos decir es cómo cuando cuentas una cosa, cuando propones una cosa, tienes que darle continuidad a lo que estás haciendo, ¿no? No puedes decir a un tío buenos días, te quiero para siempre, y luego no la saludas por la casa a tu novia, después habrá convencido. Pues ese es un poco el tema, ¿no? Entonces, ahora está cambiando todo. A nosotros nos compró Accenture, no sé si la conocéis, una consultora de señores de traje y corbata muy serios que nos llevan para animar las fiestas, ¿no? Realmente lo que hacemos es un poco poner la intuición, la parte emocional y poner digamos, lo cualitativo. O sea, realmente, ¿qué es un diseñador? Es un vendedor de tecnología.
Cogemos una tecnología que nadie entiende y nadie usa y la convertimos en un producto que la gente quiere usar. Y para eso necesitas combinar los dos lados de la personalidad. Es la parte emocional y la parte racional. Tienes que combinarlo bien. O sea, normalmente muchas empresas se basan en transaccionar a lo bestia, sacar pasta, las nanoestafas que yo llamo, 1 centímetro por aquí a por millones te sale un beneficio importante. Y hay otras que construyen relaciones. Entonces, el secreto en este momento está en la combinación de ambas, ¿no? Este señor fundó una cosa que se llama Geek Squad, no sé si lo conocéis, que dijo en su día que el marketing es el impuesto que pagas por ser irrelevante. Montó una especie de hombres de negro que arreglaban ordenadores y llegaban a tiempo, hablaban en cristiano. No hablaban de es que tiene el bus de datos estropeado porque no sé qué. No, hablaban para que lo entendiera el usuario, lo arreglaban y no lían mal, que es una cosa que también decían en su primera propuesta, ¿no? Entonces, básicamente se convirtió en un tema que generó mucho ruido. La tecnología no tiene por qué asustarte, no tiene que venir nadie a ladrarte, ¿no? Te puede venir alguien que te arregle el problema y se va. Y en este momento lo que está pasando es que digamos que el consumidor está cambiando muchísimo. Está cambiando las empresas, está cambiando él, está cambiando cómo interactúa y está obligando a los negocios no solamente a cambiar cómo interactúa con ellos, sino también el propio negocio. O sea, el negocio de la banca, por ejemplo, y la gente en los bancos están disfrazando de startups para parecer más dinámicos y jóvenes, ¿no? Y lo que tenemos es que es un cliente conectado, social, emocional, que es conversacional y que además es rebelde. Si no le mola algo, lo dice. Y en este momento tiene altavoces para hacerlo, ¿no? Y una cosa importante, el móvil es expresión de su estilo de vida. O sea, mi móvil y cualquiera de los vuestros, si los ponéis encima de la mesa y los conocéis, sabéis identificar por el estilo de vida de quién es cada móvil. Porque cada uno es distinto, es un espejo que nos refleja. Si me gusta correr, aparece. Si me gustan las redes sociales, aparece. Todo está aquí. Entonces, es muy importante porque al final con lo que interactúan es a través del móvil, ¿no? Una cosa que pasa en todos los sectores, la mejor app gana. Está pasando en banca. Están entrando, Starbucks de repente lanza un medio de pago y la gente está pagando con eso, no está pagando con la tarjeta. ¿Por qué? Porque le estás solucionando un problema. La gente no quiere pagar, la gente quiere tomarse un café. Y el pago es parte de eso. Entonces, esto es lo típico que pasa en los caminos, si os fijáis en los parques, cuando la gente toma un atajo, ¿no? La gente, pues, las startups y las iniciativas nuevas de innovación se están construyendo en ese camino que los grandes no ven ni siguen. Está pasando, fijaros cuando vais por los parques y veis esos caminos, es muy interesante porque os abre la cabeza para ver qué comportamientos tengo yo que me prohíben y que me los estoy saltando, ¿no? Porque me son más cómodos, más eficientes, etcétera. Y luego una cosa muy interesante en este momento. Yo tengo suerte de colaborar con Guaira, que es una organización de Telefónica que hace startups, doy charlas y hago cositas con ellos. Y lo que ves un poco la cantidad de talento que hay de gente con ganas de hacer cosas. Es muy difícil, hay mucha gente pegándose y poco capital, pero hay mucha gente intentándolo, ¿no? Y lo que pasa en este momento es que si no existe algo, lo creamos. En este momento las ideas están ahí. Otra cosa es lanzarlas, convertirla en producto, venderla y hacer un negocio, ¿no? Y la cosa interesante, que la generación Y está creando su propia economía de servicios. ¿Por qué? Porque las corporaciones no se enteran y no saben. Entonces, mucha gente está creando muchos servicios. Facebook empezó en su día, era una broma. Todas las startups que tenemos ahora, de las que se habla como algo establecido, empezaron como una broma. Nosotros trabajamos con PayPal al principio y un banco cliente decía que era una startup de juguete. 2 años después, ese banco está llegando a un acuerdo al nivel de Visa con PayPal para incorporarlo como un medio de pago más. Entonces, les están adelantando por la derecha, ¿vale? Perdona, un segundo. Aquí en Kickstarter, que es el ejemplo, ¿no?, global, pero luego en Latinoamérica hay una plataforma igual que se llama Ideame. Y claro, para llegar a Kickstarter y proponer un proyecto tuyo, tienes que tener cierto conocimiento, ¿no? Porque sabéis que en Kickstarter lo que estás buscando son aportaciones de gente que no conoces y luego les das un trato privilegiado una vez que tu producto o servicio sale. Incluso han salido restaurantes de Kickstarter. Pero claro, requiere un conocimiento un poco sofisticado. Y ahora ya hay plataformas, nosotros desde Picnic en concreto estamos colaborando con una plataforma que se llama Quirky, que básicamente no hace falta que tengas todo el conocimiento. Es una plataforma donde todo el mundo gana. Desde el primero que dice, oye, me gustaría que existiera esto y no existe, para mi casa, para mi día a día, y luego eso lo ve un diseñador y hace un borrador, luego lo ve un fabricante, lo fabrica, y luego lo ve un retail y lo vende, ¿no? Y todo el mundo en la cadena de valor al final se lleva un beneficio, ¿no? Y el ejemplo más, el primero como empezó Quirky, de hecho, fue una tipa que tenía una regleta y decía, yo tengo un problema porque tengo un Mac y 2 iPhone y ya me ha comido los 6 enchufes, ¿no?, por el tamaño del enchufe. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Y entonces un tío dibujó, ¿os acordáis de las serpientes de plástico de pequeño, estas que hacíamos como zigzag? Pues hizo así un boceto con una serpiente de esta, un tipo lo fabricó y se vende en Target, la tienda Target de Estados Unidos, de hace un año por $30. Y ha repartido los beneficios entre todos, ¿no? Entonces,
Como decía Luis, la gente lo que no encuentra se busca la vida para encontrarlo, incluso para fabricarlo ya, ¿no? Y eso es lo que es espectacular, que ya es totalmente democratizado la creación de productos y servicios. Ya no estás esperando a que una compañía te lo ofrezca, ¿no? Luego, por eso, al final, los clientes que compran, esto es muy clásico en publicidad, la gente no compra un taladro, compra agujeros en la pared. Y yo voy un poco más allá. Compra estatus, autoimagen y decir cómo mola mi casa, qué a gusto estoy y cómo me gusta atraer gente, ¿no? Entonces, un poco el tema, muchas veces no entendemos qué es lo que estamos vendiendo. Creemos que vendemos un producto, no, vendemos algo que el cliente quiere hacer, una necesidad que va más allá del producto y que además le supone una transformación en su vida, ¿no? Supone un cambio de antes de tener el producto a después. Normalmente, como se construyen en los negocios digamos, las relaciones, yo uso mucho la metáfora de los picos y los valles. Había pocos momentos de la verdad. Hay un momento de la campaña, otro de la compra, otro del soporte y otro de la baja o pérdida. Entonces, todo el mundo optimiza en esos momentos, va por campañas todo el rato. La bajada desde la campaña, la promesa, hasta lo que se entrega, normalmente pues, acabas en letra pequeña, call centers, con robots, gente que no se entera de si eres cliente o no, etc. O sea, la experiencia va cabreándote poco a poco, ¿no? Y al final acabas, o te quedas porque te han metido letra pequeña, o te vas. Y el tema está además que todo mide lo mismo, que es cuantitativo. Cuando todo el mundo mide las mismas métricas, al final todos los negocios son iguales. Porque estás midiendo exactamente lo mismo, no te diferencias. ¿Cuánto vendo? Usarás los trucos que sea para vender. Pero hay otra cosa, ¿no? Entonces, lo que están haciendo muchas empresas ahora, gracias al poder de lo digital, es construir nuevos espacios de relación en esos valles, ¿no? Hablamos de la utilidad de marca, hablamos de crear nuevas experiencias con contenidos, hablamos de temas de fidelización más articulados y hablamos también de que se produce una renovación. ¿Por qué? Porque no has dejado al cliente solo. Es lo que le pasa a una telefónica. Está poniendo toda su infraestructura para que la gente se dé de alta y use WhatsApp, use Facebook, use lo que llaman el over the top, ¿no? Que tienes una infraestructura que la están usando terceros, que además pueden usarlo en cualquier telco, porque no les importa, y además no pagan impuestos aquí, lo puede usar con todo el mundo, con todas las operadoras, con lo cual se están quedando en una parte del negocio, se quedan como una infraestructura. Entonces, toda innovación que está viniendo ahora en muchos casos viene o a hacer ser muy bueno operacionalmente, o sea, muy rentable y muy ágil y muy escalable, etcétera, o el tema de diseñar de otra manera el engagement con el cliente, ¿no? La relación con el cliente. Y cosas que pasan. A mí me hace mucha gracia porque todo el mundo habla de Apple, de Intuit, de Google, de Amazon, pero estamos mirando, como digo yo, al valle, a Silicon Valley. Todo el mundo mira a Silicon Valley porque leemos lo mismo, miramos lo mismo, pero las cosas que están pasando en China, en África y por ahí son brutales. O sea, tenemos una aplicación que era un WhatsApp que se está convirtiendo no solamente en un chat, en un espacio de noticias, de P2P, de compras, de QR Shopping. Tiene para hacer pagos, tienes cupones y además tiene la reserva de taxi. O sea, es tipo el Halo y el MyTaxi, ¿no? Está vendiendo servicios, ¿por qué? Porque la gente lo está usando. Y entonces van construyendo ese camino que veíamos antes, del atajo que usaba. Estos señores lo han leído y han dicho, vamos por aquí. Nosotros miramos a ver qué hace PayPal o qué hace el resto de startups. Pero realmente los que están cambiando el mundo están haciendo un prototipo del futuro. Que están en países asiáticos, ¿no? Ellos no conocen ni el móvil, perdón, ni la web, ni nada. Entran directamente a móvil y social. La web es como el Minitel de Francia, no sé si lo conocéis, que era un trozo de plástico, era como de teletexto, que era una fricada. Pues lo tenía mucha gente, pero para mí es una cosa rara. Pues para la gente joven que está entrando en este momento, la cosa rara es el PC con la web como la conocemos. Así que microsites, con cuidado. Cosas que pasan además, que además lo que está pasando es que se está fragmentando la industria. Se está fragmentando muchísimo además. Entonces tenemos este chip, este trozo de plástico con un sensor. Lo puede tener una compañía telefónica, una compañía de seguros de automoción. Es un chip que es de Allstate, que es una compañía americana, que lo enchufas en el coche e inmediatamente te va dando una serie de métricas del funcionamiento de tu coche. Cómo conduces, qué haces, cómo lo haces, etc. Y lo que te hace es que te genera seguros según tu estilo de conducción. Tú pagas tanto cuanto conduces y el estilo que conduces. En vez de tener una cuota fija, se va adaptando. Entonces, todo el tema de la conectividad no solamente cambia lo que vendemos y cómo lo vendemos, es que lo cambia absolutamente todo, cómo lo experimentamos, cómo lo usamos y cómo lo incorporamos a nuestra vida, ¿no? Porque el seguro hasta hace poco simplemente era un señor lobo, como el de Pulp Fiction, ¿no? Que venía cuando había un problema a salvarlo. Entonces, genial todo, vaya catástrofe, porque todo está cambiando y la estructura que hay ahora parece que no está del todo preparada, ¿y ahora qué? Entonces, eso es parte... Bueno, esto es... creo. Sí. Bueno, pues justo... Cuando hablábamos de estas cosas y aprendía yo también de lo que hacía Fjord, yo le contaba a Luis lo que hacíamos en Picnic y encontramos realmente que
Si yo vengo del lado de la izquierda y él viene del lado de la derecha, en el fondo lo que estamos haciendo en el medio es utilidad de marca, ¿no? Brand utility. Cómo una marca puede ser útil, cómo una marca puede comportarse como un conserje más allá del producto que vende. Que lo explica muy bien Luis cuando habla de la parte del iceberg, ¿no? Si quieres explicar tú lo que hablábamos el otro día, de lo invisible y lo visible. Pues básicamente es eso, ¿no? Que al final al usuario, resumiéndolo muy rápido, le importa una mierda lo que pasa ahí debajo del iceberg. O sea, la tecnología, cómo te organizas, tus problemas internos, tu política interna, todo eso al cliente no le importa. Cuando vamos a un cliente y hacemos un servicio que tiene muchos puntos de contacto, móvil, ordenador, televisión, call center, hacemos un mapa de todo el servicio y vemos cómo interactúa desde el principio hasta que se da de baja. Y muchas veces lo que te sale precisamente es que la gente empieza, es que somos muy complejos, tenemos este problema con este sistema, y digo, es que al cliente no le importa. O funcionas o no funcionas, o generas valor o no generas valor, o das una experiencia que satisfaga al cliente o no la das. Entonces, muchas veces se trabaja sobre lo visible, que es lo que percibe el cliente, pero todo muchas veces es consecuencia de trabajar en lo invisible, en tener una plataforma que te permita dar experiencias continuamente. Puede ser un banco, una telco, una empresa de televisión, cualquier cosa, ¿no? Ha saltado. Y luego, sobre todo importante, saber que todo lo que haces comunica, ¿no? Yo siempre trato de definir como pequeñas esferas donde se mueve una compañía, ¿no? Entonces tienes una parte que es la institucional, que son tus valores, quién eres y por qué existes. En esta parte lo que haces es, tienes un propósito. Es decir, yo existo por esto. Hay gente que existe por ganar pelas, gente que quiere cambiar el mundo, el Robin Hood que veíamos al principio, etcétera, ¿no? La parte comercial, que es los productos y servicios que vendes y cómo los vendes, a través de qué puntos de contacto, qué tal experiencia estás dando, ¿no? Y sobre todo, cómo solucionas los problemas del usuario. Y por último, la parte relacional, que es la utilidad que tiene la marca. Es decir, las marcas cuando no están vendiendo, ¿de qué están hablando? En este momento con social media está intentando crear relaciones. Hay otras que en vez de hablar intentan crear nuevos servicios, nuevas cosas que no son relacionadas directamente con el núcleo de su negocio, pero están haciendo cosas. El clásico es Via Michelin, que es una empresa de neumáticos, o la guía Camsan Repsol, por ejemplo, ¿no? Esto no es mi negocio, pero vamos a montar un valor extra encima de nuestro negocio. A mí me gustaba mucho cuando hablábamos con Luis de lo de... Aparte de definir lo típico que hemos definido desde agencias de comunicación o desde departamentos de marketing, de los pilares estratégicos de una marca, el plantearte de qué hablamos cuando no te quiero vender nada, ¿no? ¿Y eso por qué? Es porque muchas veces cuando trabajamos en activaciones de marca o en eventos o relaciones públicas o social media, te das cuenta que es una excusa para seguir hablando de la marca, ¿no? De lo que decíamos, no sé si habéis visto una película que se llama Bitches, que hay una frase muy famosa de la actriz principal que dice: venga, vamos a dejar de hablar de mí, vamos a hablar de ti, ¿tú qué piensas de mí? ¿No? Pues eso es un poco lo que hacen muchas marcas en las redes sociales, ¿no? Venga, vamos a hablar de qué tal tu mañana, que soy Kellogg's, ¿no? Y vamos a ver cómo ha sido tu desayuno y vamos a hablar del desayuno, porque a mí me apetece hablar del desayuno, ¿no? Cuando tienes otra cosa que hacer. Y realmente es conseguir encontrar esa conversación en que los dos ganen, ¿no? En que haya valores compartidos. Y cuando hablábamos, veníamos de su mundo, ¿no? De alguna manera, cuando veníamos de... Claro, de todo lo que sabe, lo que hace la gente de service design, ¿no? O de user experience, ¿no? Toda la parte invisible, decíamos, cuando lo haces visible, ¿cuál es la manera más efectiva? Y desafortunadamente, hoy se sigue hablando muchísimo de above the line y below the line, ¿no? De agencia BTL, agencia ATL. Imagino que algunos sabréis, pero el término above the line, below the line viene básicamente de una línea de una hoja de Excel de inversión en medios de Procter & Gamble de los años 70-80, donde ponía una raya cuando pasaba de 6 dígitos a 5 dígitos. Entonces ponía una raya. Y de repente eso definió un criterio puramente financiero, está definiendo el tipo de trabajo que una agencia hace. ¿Tú eres BTL o eres ATL? Básicamente, ¿tú estás encima de la raya de Excel o debajo de la raya de Excel? Y eso realmente es absolutamente obsoleto, ¿no? Y como se hace visible, que muchos lo conocéis, ¿no? El POEM, ¿no? Pero el POEM tiene una cosa curiosa, y esto es, que nosotros decíamos, es muy curioso que al final tienes mucho más poder y control en el paid media que en el earned media, ¿no? Porque en el earned media te lo tienes que ganar y ahí no controlas la conversación. Pero tienes bastante más credibilidad donde menos control tienes, ¿no? Eres mucho más creíble en earned media porque tú no estás pagando por esa conversación. Esa conversación ha sido inspirada por algo que has hecho, ya sea buena o mala. Con lo cual la credibilidad es inmediata. En cambio, en paid media la credibilidad es menor. A pesar de eso, hoy, a pesar de que todo esto comunica, todo lo que haces comunica,
el 90% del presupuesto de comunicación de los clientes sigue estando en Pay Media, ¿no? Y eso tiene muchas razones, pero la principal es porque aquí en Pay Media es donde realmente puedes premedir el impacto de tu inversión. Y entonces tienes la falsa sensación de certidumbre, ¿no? Y lo otro es más difícilmente medible, lo otro es posmedible, pero premedible es más complicado, ¿no? Entonces, con esto, nuestro punto de vista también desde Picnic, y que hablándolo con Luis compartimos, es que realmente lo ideal cuando hablamos de storytelling a story doing es que el storytelling empieza hablando y el story doing empieza haciendo. Entonces lo ideal sería empezar, y de hecho ya hay algunas marcas, y vamos a ver las marcas modernas cómo se están construyendo, primero a través de low media, primero hacen algo que inspira una conversación y cuando la conversación ya tiene tracción social, la amplifican con Pay Media. Entonces utilizan la publicidad como amplificador de una conversación y no como el origen del tema de conversación, ¿no? Y lo estamos viendo en startups, ¿no? Y estamos viendo en grandísimas compañías que ya no son startups, pero el otro día hablábamos mucho de Airbnb, ¿no? Y decía, bueno, tú empiezas haciendo, ofreces algo que ha inspirado una conversación, ha inspirado que la gente lo comparta, y ahora recién Airbnb empieza a hacer publicidad, ¿no? Empieza a amplificar, pues también por un tema de estrategia de negocio, ¿no? Pero cuando lo que haces es suficientemente útil, no te preocupes que la gente lo va a compartir sin que tengas que pagar para ello, ¿no? Entonces, hay como 6 cambios de paradigma que vamos a pasar muy rápido, que son casualmente 6 cambios de paradigma en base a los cuales nosotros fundamos Picnic, con mi socio Fernando Vega Olmos en Madrid, y que compartiéndolos con Luis estábamos totalmente de acuerdo por distintas razones, ¿no? Y por eso los queremos compartir. Y el primero, y ya adelantado antes Luis, que nosotros desde Planning, ¿no? O desde agencia hemos trabajado pues cantidad de workshops y cantidad de talleres y de festivales de post-it de colores para llegar a posicionamientos que son frases en las que todo el mundo se siente muy contento y que son inaterrizables, ¿no? Y que no quieren decir nada. Hay una lista de valores que suena muy bien, donde todo el mundo sale contento porque ha visto que un trocito de lo que ha dicho está ahí. Con lo cual, por llegar al consenso, has aterrizado en la ambigüedad. Y no vale absolutamente de nada. Y es un PowerPoint o en alguno de los casos es un póster bien diseñado en la recepción de la oficina, ¿vale? No vale absolutamente de nada. Y todo el mundo lo sabe y es como el elefante y nadie lo mira, ¿no? Dice, mira, este elefante no pinta nada aquí, ¿no? Entonces, al final te das cuenta que lo que realmente te obliga, y vamos a ver ahora ejemplos de marcas, sin vídeos, pero vamos a ver ejemplos de marcas, que realmente han nacido con un propósito. Que es lo que decía Luis, ¿no? Al final, yo creo que la gran diferencia es que un posicionamiento define el lugar que quieres ocupar en la mente de la gente. La diferencia es que ese lugar hoy te lo tienes que ganar. Ese ya no lo defines tú. Y un propósito es el valor que quieres aportar en la vida de las personas. Y por lo tanto, como es un valor que quieres aportar en la vida de las personas, te compromete inmediatamente. Y es inmediatamente accionable. Un posicionamiento no. Y bueno, tenemos el caso de Patagonia. Yo tuve la suerte hace 3 meses en Buenos Aires de participar en un panel con el número 2 de Patagonia y es espectacular porque él te decía, cuanto más claro está tu propósito, más fácil es atraer buen talento y por supuesto más fácil retener talento, ¿no? ¿Por qué? Porque el propósito realmente es convocante, es una causa en la que todo el mundo quiere ser parte, ¿no? Y genera orgullo de pertenencia y a ellos les pasa. Ellos tienen un propósito clarísimo que es fabricar productos causando el daño mínimo necesario. No el menor posible, el mínimo necesario. Reconocen que para hacer sus productos tienes que causar daño al planeta, pero el mínimo necesario. Y te demuestran el daño que están causando y lo que están haciendo para arreglarlo, ¿no? Y claro, tienes que ser honesto, porque como ahora también las marcas establecidas han visto esto, están trabajando en propósitos que no son verdad, ¿vale? Y simplemente, sobre todo con el tema de millennials, ¿no? Los millennials realmente quieren compañías que tengan un propósito. Entonces vamos a maquillar nuestro propósito, como decíamos el otro día, vamos a ponerle pintalabios al cerdo y vamos a poner algo que suene a propósito. Y se nota, porque al final, si la primera demostración de tu propósito tiene que ser el producto que vendes. Esa tiene que ser la primera demostración. Luego la gente con la que trabajas. Luego el lugar, pero el producto que vendes debe ser la primera demostración. Y no cuela tener un propósito que no es auténtico y no sale del ADN de la compañía, ¿no? Estos son las oficinas centrales de Zappos, ¿no? Y realmente Zappos, que es una compañía centrada 100% en el servicio al cliente,
se nota en las oficinas, hay miles de vídeos, hay miles de testimoniales de las experiencias que la gente ha tenido con esta compañía, cómo las comparte con orgullo, ¿no? Porque hay vídeos donde incluso te da un poquito de entera también lo bien que se lo pasa en la oficina, porque no es normal, porque hay gente cantando y bailando. Acabar con la maldición bíblica que hay que sufrir en el trabajo. Entonces... Y esto es una foto real de la oficina de Zappos, ¿no? Pero es curioso porque todas estas marcas han nacido con un propósito clarísimo. Y normalmente han nacido con un enemigo, ¿no? Dentro de su categoría o más allá de su categoría. Lo que tienen en común además todas estas marcas es que el fundador sigue vivo, ¿no? Y no solo sigue vivo, sino que sigue involucrado, ¿no? Sigue involucrado en el día a día. Entonces, claro, es alguien que encarna el propósito de la compañía, ¿no? Esto sería una gozada tenerlo en la presentación de tu agencia, diciendo, esta es mi lista de clientes, ¿no? Pero bueno, todo llegará, a lo mejor. Pero esto es, ¿no? En todas casualmente, no queremos decir que para tener un propósito el fundador tiene que estar vivo, ni mucho menos, ¿no? No tiene por qué estar vivo. Pero si estás en una compañía donde el fundador, esto lo decía el de Method, se llama Eric Ryan, el fundador, que era un planner de agencia, y Method es una compañía de productos para limpieza para el hogar y también para el baño. Y lo que se diferenció básicamente es que la fabricación de sus productos es totalmente el respeto al medio ambiente, pero luego el diseño del packaging es espectacular. Y él decía, mi principal ventaja es que el señor Procter y Sarah Campbell están muertos y yo estoy vivo, ¿no? Y ya con eso el tío ya se sentía muchísimo más fuerte frente a la competencia y no le costaba, ¿no? Y entonces, y cada uno, cuando conoces a cada uno, ves que realmente cuando tienes a una persona que representa el propósito es mucho más fácil sumarse a la causa, ¿no? El segundo cambio de paradigma es, y esto lo ha estado contando mucho mejor Luis, ¿no? Que es la experiencia lo que define la marca. La experiencia que tienes con la compañía, los puntos de contacto es al final lo que para ti es esa marca, ¿no? Y ya no tanto lo que nos pasaba antes de vamos a crear una campaña de marca. Vamos a crear un himno de marca. Y entonces vamos a crear con una música muy buena y con piel de gallina, vamos a decir lo bien que te vas a sentir cuando me uses, ¿no? No, esto es realmente demostrar haciendo, ¿no? Eres lo que haces. Bueno, y como esta frase que lo encapsula muy bien, ¿no? Que al final las cosas no se dicen, se hacen, porque cuando las haces, pues se dicen solas, ¿no? Los gestos, y lo estaba explicando muy bien Luis con lo del valle, ¿no? Y los picos, ¿no? Que al final eso que haces comunica más que lo que cuentas, ¿no? El tercero es realmente, y esto es de John Wilson, que es un consultor que lo encapsuló muy bien, porque no solo es un juego de palabras, sino que realmente es pasar de la persuasión, de la era de la persuasión, de hacer que la gente quiera cosas, a la solución, que es hacer cosas que la gente quiera, ¿no? Que la persuasión por sí sola ya no funciona. Y luego eso se traduce a nivel de marketing como los empleados. Yo siempre me acuerdo de una frase que me dijo un directivo en un proyecto: yo solo quiero decir en las cenas a mis amigos que trabajo en esta compañía. Y que no me corran a gorrazos. Es lo que quería. Era una gran compañía, muy conocida, y tenía ese problema, que sabía que estaba dando un servicio muy malo. Y necesitaba sentir orgullo de pertenencia. ¿Por qué? Porque estaban dando un buen servicio. Nos contrataron para eso. En cosas se consiguieron, en cosas no, porque hay mucha complejidad, hay mucho politiqueo y muchos movimientos por debajo que evitan muchas veces que las experiencias sean buenas, porque la gente está más preocupada de su jefe que del jefe real, que es el cliente, ¿no? Sí, es curioso porque eso normalmente pasa al caso contrario, ¿no? Siempre yo he visto casos donde gente que trabaja en banca, en telco o en aseguradora, que está en una cena y dice la compañía, y siempre hay alguien que le empieza a contar su problema, ¿no? Sí. La compañía, como si lo fuera a resolver un viernes a las 12 de la noche. Entonces, al final, con lo que decíamos de que al final lo que construye la marca es la experiencia que tengas con ella, lo encapsula muy bien el CEO de Amazon, ¿no? Que al final tu marca es lo que la gente dice la gente dice de ti cuando tú no estás, ¿no? Y eso no se puede medir, ¿no? Los brand tracking son confesables, esto no se puede medir, ¿no? Y además si estás en una cena tampoco te lo van a decir. Sí. Y luego las marcas que lo primero que buscan es utilidad más que notoriedad, ¿no? Midiendo notoriedad de marca, nosotros estamos absolutamente convencidos que si haces algo útil,
se comunicará y será notorio, ¿no? Pero para eso hay que enfocarse en la utilidad, ¿no? Y algo que la gente admite que no sea perfecto. O sea, la gente admite que si tú me estás ofreciendo un servicio, obviamente tienes un beneficio, pero mientras este servicio me ofrezca valor, no me importa. Porque nadie regala duros a pesetas, ¿no? O como se diga, ¿no? Nadie te va a regalar nada. Entonces, entiende, pero que eso que me estás dando me aporte algo de valor, por lo menos, ¿no? Y la utilidad de marca, que se lleva hablando de la utilidad de marca los 4 últimos años, realmente ha existido hace años. Lo que pasa es que ahora es mucho más sencillo hacerlo con todas las herramientas digitales que hay, ¿no? Pero una de las primeras utilidades de marca precisamente fue la guía Michelin, ¿no? Pero la guía Michelin que realmente te crea una guía que te aporta valor porque te informa de los restaurantes que merece la pena ir, pero al mismo tiempo tú entiendes que te lo está haciendo alguien que quiere que consuma más rueda mientras vas a los restaurantes. Y no pasa nada. Ponen los restaurantes más lejos. Los restaurantes más lejos. Entonces, es para, ¿vale? Tú consume más rueda conmigo y no pasa. Eso yo estoy siendo útil, pero obviamente no te voy a regalar porque sí tiene que ver con mi marca, ¿no? Y este es el punto, ¿no? Que tenga que ver con la marca. Porque lo que sucede muchas veces es cuando haces puro valor de marca, haces puro storytelling, ¿vale? Cuando hablas solo de ti, por muy brillante que sea, haces solo storytelling. Cuando solo haces algo que tenga valor para las marcas, y esto lo hablábamos mucho, es design thinking. A mí me encanta el design thinking, he estado aprendiendo desde que dejé el mundo de planning de agencia, la disciplina de design thinking, con compañías como Fjord, o Designer, o Soulside, gente que ha aprendido muchísimo, y te das cuenta que muchas veces el design thinking es una disciplina que básicamente es creación de productos y servicios alrededor de la empatía, ¿no? O sea, realmente centrados en el usuario. Y a veces se centran tanto en el usuario que la marca la tratan como algo estético y no estratégico. Y entonces la dejan para el final. Y llega un momento que llegas a crear productos y servicios que son tremendamente relevantes para la gente, pero que no están construyendo sobre tus valores, porque no lo has filtrado, no le has dado un significado. Entonces no hay un tema de legitimidad, no hay un tema de por qué tú. Y entonces, ¿qué pasa? Que en Design Thinking se llega a buenísimos productos y servicios que me los podía haber dado este banco o cualquier otro banco. Y si no es una demostración de tu propósito, no está construyendo marca. Por eso es simplemente doing. Y luego hay marcas que dicen, no, pero yo lo que hago son activaciones, ¿no? Autopromocionales, básicamente, que es lo que decíamos antes, ¿no? Otra excusa para hablar de mí, ¿no? Te voy a crear un evento o algo que es aparentemente útil, pero en el fondo a ti no te sirve de nada, pero parece que estás haciendo algo mientras seguimos hablando de mí, ¿no? Y realmente donde está, la clave es encontrar el punto de brand utility, ¿no? que es aquí en el extremo arriba, ¿no? Que es cómo conseguimos que por quedarte en activación, al final ha puesto un vídeo en la charla anterior, han empezado con un vídeo, no sé si estabais, los que estabais de Microsoft, ¿no? Que realmente es empezar una conversación para seguir hablando de mí, ¿no? Y eso es igual de inútil que ser rico al Monopoly, ¿no? Es lo mismo que ser famoso en Instagram es básicamente lo mismo que ser rico al Monopoly, no vale absolutamente de nada. Esas activaciones que se hacen de vamos a crear un evento para seguir hablando del colesterol, porque a mí me interesa hablar del colesterol, es claramente oportunista, y el oportunismo cada vez tiene las patitas más cortas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al final utilidad de marca está ahí arriba. ¿Por qué? Porque utilidad de marca es donde se comparten los valores, ¿no? La utilidad de marca es donde se comparte el valor de la marca y el valor que aportas a las personas. Es un tema de valores compartidos, ¿no? Entonces, y puedes tener, cuando trabajas, puedes tener muy claro dónde cae cada cosa. ¿Estamos contando solo nuestra historia? ¿Estamos solo aportando valor a la gente? ¿O realmente estamos aportando algo que demuestra nuestros valores y aporta valor a la gente, ¿no? Otro cambio de paradigma es que yo viniendo de agencia de publicidad, como muchos que hay aquí, el proceso creativo en una agencia suele ser bastante restringido y bastante territorial, ¿vale? Porque nuestro producto final suele ser muy vulnerable, ¿vale? Ese storytelling es intangible y unas ideas cuando nacen son muy débiles, ¿no? Hay que protegerlas. Y hay mucho territorialismo creativo. Y entonces nos estamos perdiendo la oportunidad de integrar no solo a otro talento, sino incluso al usuario en el proceso de creación, ¿no? Y a mí lo que me está llamando la atención, lo que me ha llamado la atención muchísimo durante los 2 últimos años y ahora trabajando en innovación para la construcción de marca, es que cuanto más colaborativo es, más rico es el output y el entregable, ¿no? Y que si no integras al usuario en sesiones de codiseño, al final el producto que vayas a hacer no se va a utilizar. Es diferente crear una campaña a crear un producto,
¿vale? Porque el usuario puede influir muy poco en la campaña. En un producto, si no lo utiliza, no. La tentación de lo creativo, ¿no? Que es un poco de una paternidad. Todo el mundo quiere crear lo más bonito, lo mejor. Y yo muchas veces digo que no diseñamos ni productos ni servicios, diseñamos clientes. O sea, si cuando veis una campaña en España de banca o de lo que sea, me da igual, sobre todo gente en Madrid, en Malasaña, con barba. Vas luego por las ciudades y no hay nadie así. La gente va normal, tiene una vida normal, no van en bicicleta a todos lados y no están todo el rato, pues eso, felices y contentos, ¿no? Joder. Eso por un lado. Y entonces digo muchas veces, una cosa es diseñar un producto y un servicio y otra cosa es hacer la agenda oculta, ¿no? Voy a diseñar aquí un cliente ideal que es un adolescente japonés pero que vive en España, ¿no? Porque le gusta Spotify, tiene Bicifixi, tiene de todo. Digo, ese cliente no existe. Tienes que ser humilde y también tienes que sacrificar y entender que el cliente al que te diriges muchas veces no es tan molón como tú puedas desear, ¿no? Porque a veces lo que le pasa a un creativo, de todos, sea arquitecto, sea diseñador de interacción, sea creativo, hacen portfolio. Usan el dinero del cliente para hacer un portfolio, por lo bajini, ¿no? Eso es de toda la vida, vamos. Lo que decíamos esta mañana, que es muy curioso cómo se nota que hay agencias que básicamente utilizan a clientes para sponsorizar su estilo expresivo, ¿no? Y entonces le tienen un punto de vista social y dicen, bueno, esto le encaja perfecto a esta cerveza. Vamos. Sí. Y entonces, y notas cuando yo trabajo que viene de una determinada agencia y eso realmente pues no ayuda, ¿no? Sí. Luego también el colaborativo es curioso, que estamos hablando ya no tanto entre talento creativo, sino entre marcas que tienen clarísimo cuál es su propósito, no les importa para nada colaborar entre ellas, ¿no? Para nada. Y ves, por ejemplo, hablábamos del ejemplo de Airbnb y IKEA en Australia, ¿no? Cómo realmente te daban la posibilidad de pasar una noche en IKEA a través de Airbnb, a mezclas absolutamente complementarias que no les importa colaborar con su tiempo y compartir recursos, ¿no? Y todo esto viene un poco por el tema de lo que veíamos del chip de plástico azul. Son todo ecosistemas. Exacto. Los sectores se han difuminado las barreras y puedes tener la casa conectada, por ejemplo, es el sueño de una aseguradora, es el sueño de una empresa de energía y utilities y es el sueño de una telco. Todo el mundo quiere entrar en la casa y poseerla. Entonces, en este momento la gente va por necesidades, ya no son sectores tradicionales como ha habido siempre, ¿no? Y luego el último en cuanto a colaboración es que incluso hay casos de marcas que su propósito está alrededor de un valor que de repente la cultura popular también lo está haciendo y no se les ocurre colaborar, ¿no? El caso más claro es lo que pasó el año pasado con Pharrell Williams y con el videoclip de 24 horas de Happy, ¿no? Y en ningún momento Coca-Cola participó en esa conversación. O sea, no hubo ninguna interacción cuando llevas hablando de happiness mucho más tiempo y llega este señor y consigue hacer bailar a todo el mundo, ¿no? Pero allá hay un tema de intentar separar temas de la misma conversación, exactamente de la conversación. Entonces no hay una voluntad de colaboración e integración por ideas que no han salido de uno, ¿no? Sí. Y luego esto sobre todo es interesante, la parte de los silos, no sé si manejáis el concepto, las empresas se organizan al final en silos donde cada uno tiene su jefe, su presupuesto, su gente y están en guerra con los demás silos. También, ¿no? Están un poco, joder, mira qué banner le han hecho a este y a mí no, ¿a qué lo esta agencia? ¿Y cuánta pasta gasta? Están un poco, digamos que muchas veces la gente empieza a mirar dentro de su organización, a politiquear, a mirar Excels en vez de personas, etcétera, y al final tú lo que te encuentras es que tú sabes cuando te está haciendo una campaña con una agencia, te le están haciendo ventas con una empresa de subcontratados y te están haciendo soporte con un call center en Marruecos. Entonces, la experiencia es un bache, es totalmente bacheada. Entonces, el trabajo muchas veces del diseñador de servicios, que es el trabajo que hacemos, es que el cliente no note todas las miserias, porque no le importan. Y porque si tú se las haces notar o le das un valor para compensar eso, se va a ir a otro lado, ¿no? Entonces, todo el tema de los silos y de todo el tema de cómo hacer que toda la gente colabore en una visión conjunta del cliente es clave, ¿no? Es curioso porque a mí me ha pasado trabajando con anunciantes de distintas categorías, pero sobre todo de servicios, que esto no solo es realidad, sino que además cada uno dentro del cliente quiere su propio naming y su propio logo. Sí. O sea, para su proyecto le encantaría su propio name porque la necesidad de ser padre, ¿no? De algo. Sí. Entonces, de repente es, vale, pero este proyecto necesitamos un nombre y un logo. Y entonces de repente se hace. Y luego este también se hace. Y de manera desconectada. Y cuando pasa 2 años, pones todo en la mesa y dices, esto es un buffet que no tiene ningún sentido, ¿no? Pero cada uno tenemos... Y el problema es que eso lo que ha hecho ha sido confundir al consumidor, ¿no? Luego están las duplicidades, que vas a una reunión y te encuentras con que una persona es director de marketing y comunicación y al frente, ¿y tú quién eres? Yo, director de comunicación y marketing. ¿Sabes? Y está en la misma reunión y digo, tú te quedas porque mi trabajo, yo soy externo. Digo, aquí sobra uno. ¿Sabes? Es como un duelo, ¿no? Como el espejo que se ven duplicados. Entonces, suele pasar mucho en empresas grandes, que se compiten por los recursos de la propia empresa, con lo cual el cliente siempre queda fuera.
Luego el proceso de trabajo para nosotros es muy iterativo, es un carajal, por así decirlo, ¿no? Tienes una parte muy de probar, del nothing to something que llamamos, es decir, no tengo nada, vamos a crear algo, pues toda una nebulosa. Empezamos a crear un producto y una vez que tienes un producto o un servicio ya tienes algo sobre lo que diseñar, trabajar, afinar y lanzar al mercado. Y poco a poco lo que vas afinando. Y cada poco hay un proceso de destrucción creativa. Es decir, te cuestionas, ¿por qué? Porque siempre está llegando gente de otros lados haciendo cosas mejor. Y porque la gente ya no trae un tío que trabaja con una aseguradora, no se pregunta qué hace la aseguradora de al lado, se pregunta qué hace un Google, qué hace un Facebook, qué hacen otras empresas que no tienen nada que ver en principio. Toda la parte de investigación para nosotros es clave, es decir, cuando vas a crear un servicio que quieres que la gente lo use, tienes que saber qué dice la gente, clásicos focus group, etcétera, que muchas veces no valen porque la gente entre lo que dice y lo que hace también les pasa igual que a las marcas. Tienen ese gap, ¿no? Lo que hacen, o sea, toda la parte de etnografía, de estar en el terreno del cliente para ver cómo funcionan, cómo se desarrollan y luego qué construyen. Muchas veces hacemos ejercicios para que construyan con legos, plastilinas y cosas, puedes sacar muchas cosas de un cliente, claro, muchas ideas. Para eso hay que hacer la investigación realmente con ganas de aprender, no de validar, sí, ¿no? Como decía, exacto, creo que era David Ogilvy que decía que hay mucha gente que utiliza la investigación de la misma manera que los borrachos utilizan la farola, que es para apoyarse y no para iluminarse, ¿no? Exacto. Y esto, para eso se utilizan también los mapas de empatía, ¿no? Los mapas de empatía, que es una herramienta de design thinking, realmente es ponerte en los zapatos del otro. La empatía, desafortunadamente, siempre se ha utilizado en entornos excesivamente compasivos, pero la gente con mayor empatía son los asesinos, ¿no? O sea, que la empatía no es hacer el bien, sino es ponerte en los zapatos del otro. Y como dicen, para ponerte en los zapatos del otro, primero hay que quitarte los tuyos. Entonces, requiere un ejercicio no solo de humildad, sino de escucha y demás. Y de esto lo que te lleva es al famoso insight que utilizamos en publicidad, que para mí esta es la mejor definición imbatible de hace años, ¿no? Para conseguir encontrar verdades reveladoras, o como dicen, verdades familiares de la gente, y encontrar algo que la gente no sabía, que ya sabía de sí mismo, pero eso al final, cuando empatizas, es muchísimo más viable encontrarlo que cuando estás haciendo investigación cualitativa al uso, ¿no? Y por último, crear productos que comunican y no solo comunicar productos que ya existen. Yo tuve la suerte hace hace un mes y medio de estar en Paraguay y conocí a unos tipos que crearon en una sastrería el primer traje anticorrupción, que es el primer traje sin bolsillos, ¿vale? Y es una agencia que se llama Causa, con K, en Paraguay, y por lo visto el corrupto más corrupto de Paraguay se llama Ibáñez, el político Ibáñez, entonces el nombre de la colección lo han puesto a su nombre, la colección Ibáñez, ¿vale? Y esto existe, ¿vale? Y venderá 3, da igual. El objetivo no es hacer negocio, el objetivo es establecer una relación. Y que estamos hablando de ellos aquí. Claro, y estamos hablando de ellos aquí. No quieren vender, no quieren a cambio tu dinero, lo que quieren a cambio es tu tiempo, como lo que estamos dedicándole ahora, porque eso genera pues, reputación, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, para terminar, nuestro aprendizaje por ahora, porque en el fondo no es que hayamos llegado ya, no, nuestro aprendizaje, porque nos estamos cruzando en experiencia, es que lo mejor es sentir la ligereza del rookie, ¿no? Del principiante, que no es que esto no va de tener que triunfar en todo lo que hagamos y de acertar, sino que yo me estoy metiendo en campos de service design, luego hablando con Luis se mete en campos también de branding y de comunicación. Entonces el sentirte, quitarte la presión sintiéndote un principiante es espectacular, pero para eso hay que tener la humildad de desaprender. Para eso hay que no ser un analfabeto del siglo XXI y realmente estar dispuesto a reaprender y desaprender. Y para conseguir hacer esto hay que desaprender muchísimos vicios y hábitos tradicionales de agencia de publicidad y de departamentos de marketing si realmente se quiere llegar a construir marcas modernas a través de lo que hacen y no solo de lo que dicen. Muchísimas gracias a todos. Bien, no hace falta decir que tenéis unos minutillos para hacer unas preguntas a Luis. ¿Cuánto lo hemos hecho? Lo hemos clavado. El tiempo lo habéis clavado. Sí. Era como una ruleta. Sois unos cracks cronometrando. Ahí a la izquierda tenemos a alguien que quiere preguntar algo. Se acerca a nuestra compañera con el micrófono. Adelante. Bueno, enhorabuena, me ha encantado. Llevo diciendo eso toda la vida, ni puto caso. Voy a echar el currículum en tu agencia. No, es una broma. Lo que quería decir era que el storytelling, ¿no? Y el story doing, ¿no? Pasar de decir a hacer. Me parece muy interesante, pero yo tengo un problema con eso.
Y es que me vienen con el producto hecho. Claro. Y alguna vez he dicho, joder, ¿y si le digo yo al tío lo que tiene que hacer? Y estoy acordándome de un ejemplo de un chándal que era una puta mierda. Y yo intentaba decir al tío, mira, es que competir con Adidas y Hyper con esto, como que no, ¿no? ¿Y por qué no le damos un valor humano? Porque, ¿sabes? Me llamo Arturo y mi madre me educó con la historia del rey Arturo, contada en inglés, pero con el tono latino neutro de Disney, ¿no? Sí. Entonces me traumatizó y me dio ideales, ¿no? Y dije, hostia, ¿y si hacemos el traje ecológico y le damos un diseño comprometido con ciertas causas y tal? Porque a mí me encanta Claro. la RSC. Y le doy un valor a tu marca personal, ¿no? Sí. Y el tío no solo no me hizo caso, sino que se fue a otra agencia, le vendió la idea, ¿no? Y ahora tiene un eslogan así de aceptación personal. Claro. Cojonudo. Pero La la pregunta cuestión es, ¿qué le decís vosotros a un tío para que... ¿O se os ha ocurrido alguna vez hacer el producto directamente, ir al tío y decirle, mira, tú tienes la maquinaria, yo tengo el producto, te he hecho toda esta campaña de publicidad, hazlo y lo vendemos juntos? ¿Os habéis hecho el camino al revés? Hay dos maneras de hacerlo. Porque vosotros trabajáis en digital, ¿no? O sea, que en realidad no jugáis carne Trabajamos ni en digital, tela. colaboramos con este señor, pero... Mira, Lo hay habéis dos hecho al revés. Dos maneras de hacerlo, una proactiva y otra reactiva. La proactiva es que no hace falta, y por eso decíamos humildad creativa, ¿vale? Humildad creativa. No hace falta ser tú el creador de la idea, ¿vale? Es mucho más importante ser auténtico con lo que crees que original. No hace falta que sea tu idea, ¿vale? Entonces, sobre todo en un momento donde hay muchísimas startups con ideas grandísimas y que tú tienes la capacidad perfecta de decir, oye, esta startup sería genial que si en vez de ser así de pequeña, si se la presento a este cliente y la rebrandeamos, puede ser así de grande. ¿Por qué? Porque ya es una startup que ha hecho los deberes. Normalmente, corrígeme si me equivoco, en agencias nos saltamos muchas pantallas por la incontinencia creativa, ¿vale? Y nos saltamos las pantallas de saber si eso no solo es deseable y es factible a nivel tecnológico, pero sí es viable a nivel negocio. Y esa pantalla no la solemos saltar, ¿vale? Por la ansiedad de, oye, que aquí hay una oportunidad de negocio. ¿Qué pasa? Que la startup no se la ha saltado, lo ha hecho. Entonces, ir de mano de una startup proactivamente a nosotros nos funciona. Por decir, oye, mira, que aquí hay algo que deberías hacer tú, porque si lo haces tú tiene esta escala, ¿vale? Esa es la manera proactiva. Y la manera reactiva es que en la cantidad de presentaciones que habéis hecho de campañas, normalmente casi todas las agencias al final tienen unas ideas de utilidad de marca que dicen, estaría guay si también hacemos esto, ¿no? Pues la idea es no dejarlo para el final, porque normalmente se pone simplemente para demostrar que somos capaces de hacer más. Pero la clave es conseguir llevar eso al principio. Es decir, tú me has pedido esto, pero creo que esto se puede resolver primero empezando haciendo esto, ¿no? Y tienes que demostrar qué repercusión pueda tener y no ir directamente a la campaña, ¿no? Entonces, la manera reactiva es después de haber sido brifeado y la manera proactiva normalmente es más interesante. Hay un tema ahí también de ego, que hay mucho cliente que prefiere crear algo de cero. Si ya está hecho, prefiero intentar no copiarlo o no amplificarlo. Pero si estás en ese momento y haciéndolo, sigue porque cada vez hay más clientes que lo están escuchando. No, si no me hace ni caso. Además, soy un filosófico y me como mucho la cabeza. Bueno, pues empieza a hablar de negocio. Pero es que a lo mejor tienes que empezar a hablar de negocio y demostrar que tus ideas tienen sentido de negocio en vez de sentido de curiosidad y creatividad. Porque allí te van a empezar a escuchar. Yo, por ejemplo, cuando hablo, no hablo de... le llamamos wireframes, prototipos y tal. Y usabilidad, cosas de esas que al cliente no le importan. Es tú debajo del iceberg. El cliente dice, oye, ¿qué valor me vas a dar? ¿Cómo voy a tener más clientes? ¿Cómo van a estar más contentos? ¿Cómo van a gastar más conmigo? ¿Cómo se van a quedar más tiempo? Entonces, nuestros tecnicismos, nuestra filosofía, que yo la tengo, me paso el día comiéndome el coco también, por eso mi conexión contigo, pero que al final el cliente lo que quiere es valor de negocio. Valor de negocio y valor para los usuarios. Sí. ¿Más preguntas? ¿Alguno más? De todas maneras, si queréis luego de tono informal fuera de la sala, se pueden hacer preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, es momento perfecto para anunciar que tenemos ahora un break, si queréis. Por eso no hay preguntas. Por eso no hay preguntas, sí. Hay un break para que...